¿Ven la presentación? Sí, doctor. Se desplaza. Avanzamos. Hola. Vale. Entonces, como siempre, eh, los representantes me ayudan avisándome por WhatsApp si tengo este, algún problema de conexión o no se escucha. ¿De acuerdo? Bueno, ayer comenzamos y hablamos un poco, vamos a retomar lo de los patrones de herencia porque es importante en cualquier tipo de especialidad médica. Ustedes tienen que historiar a los pacientes y parte de la historia es de alguna manera hacer un esbozo de un árbol filogenético. Ese ruido que fue, alguien se quiere conectar. No, fue la grabación, doctor. Ah, vale, perfecto. Siempre avisas cuando vas a grabar. Y comenzás, vale. Vale. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la historia familiar de ciertas enfermedades, hacer un árbol filogenético en el que vamos a señalar a los individuos según su historial médico, dependiendo del trastorno que estamos evaluando, puede ser cáncer, puede ser una enfermedad rara o lo que sea. Entonces, incluso cuando hablamos de diabetes, por ejemplo, hay que preguntar siempre los antecedentes familiares, porque el hecho de tener un familiar de primer grado diabético tipo 2, pues eso ya sería el diagnóstico en cualquiera, no sé, la hipertensión también, etcétera. Entonces es importante estos patrones. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean el patrón, si se da en todas las líneas familiares, o se salta alguna línea familiar, o predomina en algún tipo, en el género, ya sea masculino o femenino. Entonces eso nos puede dar una idea. Y de esa manera nosotros nos podemos orientar para qué tipo de trastorno es o descartar alguno. Siempre tomando en cuenta que hay siempre excepciones a la regla. Bueno, entonces hablamos del autosómico recesivo en el que recuerden que somos seres diploides porque tenemos... Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero se escucha un poco mal. ¿Ahora se escucha mejor? Ahora sí mejoró, sí. Va, perfecto. Entonces decíamos que como somos, es necesario siempre en la historia clínica poner y esto está incluido en parte de los antecedentes personales y familiares. Entonces esos antecedentes nos pueden dar una idea de ante qué trastorno estamos o descartar alguna. Porque si nosotros vemos que todas las líneas familiares están afectadas o vemos que unas sí, otras no, vemos que solo ocurre en varones o ocurre en ambos géneros, entonces eso nos puede dar una idea de dónde, si es una enfermedad autosómica o está ligada al cromosoma X. El cromosoma Y no, ¿verdad? Porque no está relacionado con enfermedades hasta la fecha. Entonces, en el caso de los recesivos, recuerden lo que decíamos que nosotros somos diploides porque tenemos doble dotación genética, una cromátide materna y paterna, entonces tenemos por lo menos un alelo materno y paterno de todos los genes. Actualmente se lleva una cuenta de 22.000 genes y esto puede cambiar, ¿verdad? Depende de los estudios, entonces algunos no se sabe a qué codifican ni a qué enfermedades están relacionadas, pero se sabe que tienen una estructura de gen y que algo deben estar haciendo. Tienen exones y todo. Entonces, nosotros tenemos esa doble dotación genética. Entonces, en algunos casos, y un término importante acá es la dosis génica, ¿de acuerdo? ¿Cuánto producto necesitamos? ¿Necesitamos la producción completa, es decir, el producto de los dos alelos, el materno o el paterno, o necesitamos solo la mitad? ¿De acuerdo? Entonces, de eso va a depender de que se manifieste una enfermedad o no. Porque todos tenemos, andamos cargando mutaciones, pero la gran mayoría son autosómicas recesivas. Entonces, como solo tenemos un alelo mutado, el otro
genera una dosis suficiente de proteína que nos permite ser viable, ¿verdad? Y no tener signos ni síntomas. A lo sumo podríamos tener síntomas leves, ¿de acuerdo? Y en casos raros, pues se desarrolla la enfermedad, pero no es la regla. Entonces tenemos doble dotación genética y los alelos pueden ser normales o pueden ser mutados. Y se llama autosómico porque está en los primeros 22 pares, ¿verdad? Del 1 al 22 son los cromosomas conocidos como autosómicos. Entonces, es un trastorno autosómico recesivo, significa que debe estar presente dos copias anómalas del gen, ¿de acuerdo? Los dos alelos deben estar anulados para que se desarrolle la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, con la mitad que tengamos bien, está bien. Escucho ruido. Apaguen los micrófonos si no van a participar de alguna manera, ¿de acuerdo? Genera mucho ruido. Entonces están en los autosomas y no en cromosomas sexuales. El factor de riesgo más importante del autosómico recesivo es la consanguinidad. Es más probable que nosotros, como les decía, al hacernos un estudio nos vamos a encontrar que tenemos un montón de mutaciones, que somos heterocigotos para muchas enfermedades, pero no desarrollamos la enfermedad porque solo tenemos un alelo afectado. Pero si tenemos descendencia con un familiar, entre más cercano es el familiar, pues mayor riesgo. Entonces, es muy común, por ejemplo, la formación de parejas entre primos. Y también se da el caso también de violación, ¿verdad? De padres a hijas. Entonces, ahí sí hay mucho riesgo de que los individuos nazcan con alguna enfermedad porque los dos son portadores de un alelo anómalo. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes cuando estén historiando, si se fijan, por ejemplo, un niño en el contexto de un paciente, en el contexto de que está en un cuadro clínico en pediatría, si tiene los mismos apellidos, habría que sutilmente averiguar si no hay algún parentesco, no se parece, porque la consanguinidad es un factor de riesgo muy importante para enfermedades, para todas, pero en el caso de las recesivas, pues casi siempre es un factor predisponente. En El Salvador, como somos un país pequeño y bastante poblado, y tuvimos conflictos armados, entonces hay mucha consanguinidad oculta, no sabemos entre nosotros si tenemos algún grado de parentesco. Hay países como Islandia, por ejemplo, que fueron fundados por unas pocas familias que al final casi todos son familiares. Entonces ellos se hacen un análisis de, hay un banco de DNA en Islandia donde todo el mundo se secuencia para ver qué tan cercano es o qué mutaciones tiene. De hecho, hay estudios para parejas, ¿verdad? Hay parejas que cuando se casan o pretenden tener hijos o forman una pareja estable, se pueden hacer un exoma completo o el genoma completo y ven qué cosas, para qué cosas son heterocigotos, es decir, tienen mutaciones, ¿de acuerdo? Para tratar de prevenir esto, entonces. Entonces, ¿cómo se da la transmisión? ¿Cuál es el riesgo? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos una pareja que los dos son portadores. Se llaman portadores porque tienen un alelo afectado y el otro normal, entonces no presentan la enfermedad. Entonces son portadores. Si por casualidad de la vida dos portadores de un mismo defecto genético tienen descendencia, no hablo de formar pareja, sino que la descendencia como tal, entonces van a tener un 25% de probabilidad de que ese hijo no tenga ninguna afectación, ni siquiera haya heredado la malmutación heterocigota, sino que tomó los dos alelos sanos, ¿de acuerdo? Un 50% de que sean portadores y un 25% de que sean, perdón, el primero es el afectado y el último es el no afectado y que tiene solo alelos normal, ¿verdad? Recuerden que este riesgo es individual, o sea, cada niño que nace, no es que yo tuve 4 hijos y uno me va a salir afectado y los demás me van a salir portadores o no afectados, no, en cada parto todos los niños vienen con ese riesgo, el riesgo del 25% de que desarrolle la enfermedad.
un 25% de que no presente nada ni riesgo y un 50% de ser portador, ¿de acuerdo? Entonces el riesgo es eh, individual, ¿de acuerdo? Entonces el hecho de que un niño tenga eh, un cuadro clínico de una enfermedad seria grave, pues también pone en riesgo a los hermanos, ¿de acuerdo? A los que, este, aunque no estén afectados, pero pueden ser portadores, ¿de acuerdo? Hay un fenómeno conocido como pseudodominancia, en el que estamos hablando de una enfermedad autosómica recesiva y que es un portador heterocigoto, es la aparición repentina de un fenotipo recesivo en un pedigrí debido a la deleción del alelo dominante que lo enmascara. Entonces podría ser que ocurra un accidente genómico y ese individuo, ya sea por un cambio epigenético o por otra razón, se anule el alelo que lo protegía. ¿De acuerdo? Siempre es una enfermedad autosómica recesiva. Lo que pasa es que en este caso el alelo que lo protegía se ha visto afectado muchas veces por cambios epigenéticos. Eso se llama pseudodominancia. ¿De acuerdo? Cualquier duda me preguntan, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les comentaba, que en El Salvador tenemos una particularidad, un país pequeño con mucha población. Ustedes van a ver que en el Bloom hay muchas enfermedades autosómicas recesivas. A la cabeza, fenilcetonuria, enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, fibrosis quística. Hay muchos pacientes, ¿de acuerdo? Y otras. Entonces, analizando en lo que ha ocurrido en otros lugares, hay un fenómeno que se llama el efecto fundador, que es una disminución de la variabilidad, de la variación genética en una población debido a un cuello de botella poblacional. Esos cuellos de botella poblacionales cuando ocurren fenómenos sociales o naturales que causan una concentración de individuos, como por ejemplo hambruna, la gente se mueve hacia donde hay comida, enfermedades, guerras o migraciones. Entonces, por ejemplo, imagínense todos los salvadoreños que hay en Estados Unidos, se encuentran allá, ustedes no saben qué parentesco hay entre dos personas, se conocen allá y por soledad y por lo que sea, o por de manera natural, forman pareja y tienen hijos. Podrían en esa familia concentrarse las mutaciones. La guerra, ocurrieron fenómenos. Recuerden, por ejemplo, los soldados o los guerrilleros se movían de lugares en lugares y fueron dejando familias, hijos. Entonces no sabemos, como les digo, se ha perdido esa capacidad eh, y esto no ocurre solo en El Salvador, es un fenómeno mundial. En algunos lugares se concentra esto. Entonces no sabemos el nivel de consanguinidad que tenemos. De hecho, fíjense que en estos casos de las masacres que han habido en el Mozote y todos estos lugares de masacre, resulta que eh, han encontrado, al hacer los bancos de DNA, recuerden, han encontrado que algunos de los ancianos estos que fueron asesinados eran uno, dos, eran los abuelos casi de todo el pueblo. Entonces significa que hay mucha consanguinidad. Entonces, y que no lo conocemos. Entonces, la consanguinidad, estos fenómenos como la guerra, las hambrunas, enfermedades, pueden concentrar a la gente en algún tipo, las migraciones, y aumentar el riesgo de enfermedades autosómicas recesivas, perdón. Entonces, un caso que ha dado mucho que hablar, ustedes han oído hablar de los menonitas y de los Amish, un grupo religioso que nació en Suiza y se trasladó a Estados Unidos. ¿Alguien ha oído hablar de ellos? Sí, doctor. De hecho, en El Salvador hay muchos menonitas actualmente. Los menonitas casi siempre bueno, yo los veo aquí por Sacamil, casi siempre personas con aspecto europeo, que están como estas señoras así, y andan con velo, un vestuario muy tradicional. Incluso hay muchas iglesias aquí cerca ¿cómo se llama? Del Cristóbal Colón, por la gasolinera 1, hay una venta de libros cristianos. De hecho, yo compro ahí. He comprado algunos libros. Es de una familia de menonitas. Bueno, ellos tienen una historia muy particular.
Y hay una película que se llama Ellas Hablan y es una película en la que un grupo de chicas menonitas denunciaron violaciones y acoso sexual. Por si les interesa, se les dejo acá. Este grupo son muy importantes en relación al estudio de enfermedades autosómicas recesivas, porque ellos han presentado este fenómeno del efecto fundador, ¿verdad? Entonces, de Suiza salió una mutación. Bueno, son los Amish y los menonitas. Si les interesa leer un poco la diferencia entre ellos, son poblaciones cerradas que vinieron de Europa porque tienen una ideología religiosa muy particular eh, y pues formaron comunidades cerradas. Los Amish son más cerrados que los menonitas, pero resulta que traían una mutación que es responsable de la enfermedad de la orina con olor a jarabearse, que tenemos mucho en el país. Entonces hay una mutación muy particular que se encontraba en Suiza, pero de manera bastante aislada, ¿de acuerdo? Cuando esta población se movió hacia Estados Unidos y fundó estas comunidades, resulta de que en un grupo cerrado, entonces comenzaron a haber muchos descendientes de los que tenían esa mutación, ¿de acuerdo? Entonces ese es el efecto fundador, esa migración causó que en las comunidades menonitas de Estados Unidos, bueno, y hoy todos donde incluso están en El Salvador, en Guatemala, Belice, también en las Amazonas, se haya concentrado. Entonces los menonitas, en general los Amis, a ellos se les investiga bastante la enfermedad de la orina con olor a jarabearse porque es muy común en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, y ojo que en El Salvador también hay, y no es culpa de los menonitas, ¿de acuerdo? Bueno, hoy que están acá, pues probablemente se aumente. Entonces, la endogamia, en esos grupos cerrados, también la endogamia contribuye a este problema. Entonces aumenta el riesgo, ¿verdad?, de que encontremos esas mutaciones. ¿Alguna pregunta en relación a este efecto fundador? Obvio, la movilización de grupos poblacionales hacia lugares cerrados y la formación de grupos cerrados, de alguna manera, concentra las mutaciones. Y si encima existe endogamia, es decir, la reproducción entre familiares de cualquier parentesco, entre más cercano peor, entonces va a aumentar el riesgo. Y este fenómeno se ha visto entre los menonitas, ¿de acuerdo? Entonces va a concentrar esa mutación, o se encuentra entonces más riesgo de que un menonita presente la enfermedad de la orina con olor a jarabearse, que es muy grave. Eso en cuanto y eso lo podemos extrapolar a cualquier trastorno autosómico recesivo. Bueno, les presento ese porque es como mucho más llamativo. Además, todos hemos casi oído hablar de los Amish y los menonitas. Entonces, ¿qué ejemplos hay de enfermedades? Pues esto es lo del libro: fibrosis quística, mucha en El Salvador, fenilcetonuria también, galactosemia hay, ¿no? Enfermedad de depósito lisosómico, enfermedad de Wilson, hemocromatosis hay, glucogenosis también. Los cardiólogos ven la que afecta el corazón. Les decía, la enfermedad de la orina con olor a jarabearse, trastornos de la hemoglobina, muchos, anemia celular falciforme, talasemia, hiperplasia suprarrenal congénita, ni hablar, ¿verdad? Entonces, se me va la distrofia muscular de Duchenne a nivel del sistema nervioso central. Hay muchos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, El Salvador, este fenómeno se observa, hay que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, yo digo, obvio, con la historia clínica, indaguen bien porque también hay que ver ya de entrada el riesgo que presenta una familia de tener un niño con estas enfermedades. La autosómica dominante, si ustedes ven, una característica es que afecta a casi todas las líneas familiares, los padres, los hijos y los nietos, y si seguimos, vamos, a diferencia de la autosómica recesiva, que no necesariamente. Entonces, la afectación genética ocurre aunque el niño herede una sola copia del gen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la dosis génica que necesitamos todos de ese gen es del 100%. Necesitamos el aporte materno y paterno. Entonces, con un alelo que esté afectado nos va a causar problemas.
Se llama autosómica porque está en el cromosoma de 1 al 22. ¿De acuerdo? Es dominante porque con una copia alterada pues ya se manifiesta la enfermedad y los afectados suelen tener un progenitor afectado. Entonces, lo que decíamos, vamos a ver en todas las líneas, entonces preguntamos y vamos viendo que el papá tenía síntomas, que el abuelo también y que el niño también. Puede afectar a hombres y mujeres por igual, ¿de acuerdo? Y el riesgo de recurrencia es del 50%, no del 25%, ¿de acuerdo? Entonces el 50% puede ser afectado y el 50% sano. Enfermedades, por ejemplo, enfermedades a nivel del sistema nervioso central, estos son los cuadros de la patología de Robin, Huntington, neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, poliquistosis renal, que lo vamos a ver en el otro ciclo, poliposis familiar del colon, esferocitosis hereditaria, enfermedad de von Willebrand, que es un trastorno de la coagulación por el factor de von Willebrand. A nivel esquelético, el síndrome de Marfan, que vamos a ver un poco, también Ehlers-Danlos, osteogénesis imperfecta, que hay en el país, ustedes van a ver en el Bloom niños con las escleróticas azules, acondroplasia, metabólico, hipercolesterolemia familiar, es muy, muy, muy común, ¿verdad? Y otras, porfirias, incluso porfirias hay. ¿Por qué estos trastornos suelen, cuál es el mecanismo que ocurre y por el que las células se ven dañadas? Primero es porque al no haber una proteína que funcione, pues va a hacer falta. Entonces, va a hacer falta que ya sea que que realice un transporte, que realice la catálisis de un producto, entonces se va a acumular ese producto y eso es tóxico. Entonces, muchas veces las proteínas son parte de complejos multiproteicos o multienzimáticos en los que si no está presente una, la otra no va a trabajar y se vuelve tóxica, ¿de acuerdo? Para la célula. Y a veces puede haber ganancia o pérdida de función y esa proteína que se genere puede ser tóxica también. En el caso de los trastornos autosómicos dominantes hay que hablar y aquí sí hay que tomar muchas consideraciones. ¿Por qué? Porque hay fenómenos que pueden alterar el que se presente o no el cuadro clínico. Por ejemplo, habíamos hablado de penetrancia reducida o incompleta. Es decir, que a individuos que presentan la mutación no necesariamente van a presentar la enfermedad. De hecho, en los estudios actuales que se hacen de genómica, en el que se han estudiado los genomas completos o el exoma completo, han visto que hay un porcentaje alto un porcentaje de individuos que a todos, si no se consideran, tenemos las mutaciones de enfermedades graves y no presentamos, y son dominantes y no presentamos el cuadro clínico. A eso se le llama penetrancia incompleta, ¿de acuerdo? Probablemente porque hay algún gen que compense. Pero todo esto está en análisis todavía. Expresividad variable. Entonces, a veces llegan la familia a consulta con un niño. Entonces, ustedes ven al niño en una enfermedad autosómica dominante que tiene un cuadro completo, marcado, pero hay que ver a los hermanitos o a la mamá o al papá porque muchos pueden presentar aunque sean síntomas leves, ¿de acuerdo? Eso se llama expresividad variable. No significa que no tienen, sino que el cuadro clínico de ellos es más leve. Anticipación, que ya lo habíamos hablado en los trastornos neurodegenerativos, es que se presentan a menor edad y con cuadros clínicos más severos. ¿De acuerdo? Mutaciones de novo hay que tomarlas en cuenta. La mayoría de mutaciones de novo suelen comportarse como autosómica dominantes, es decir, si hace un estudio de la mamá y del papá, ninguno tiene la mutación, solo aparece en el niño enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre se comporta como autosómica dominante. Algún error ocurrió mientras estaba desarrollando el niño y se desarrolló una enfermedad que no aparece en en ninguna línea de la genealogía de la familia. El mosaicismo germinal, que ya vamos a ver un poco, y la pleiotropía, ¿de acuerdo? Todos estos fenómenos pueden hacer que nosotros veamos que estas enfermedades no se presenta el patrón esperado que nosotros conocemos para una enfermedad autosómica dominante, ¿de acuerdo? Entonces la penetrancia incompleta
se refiere a individuos que portan una mutación de un rasgo dominante, pero que no expresan el fenotipo, es decir, que no desarrollan la enfermedad. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en esta línea se saltó, pero de repente los hijos de ella presentaban la enfermedad. Entonces, ¿qué significa? Que sí tenían la mutación, pero como la penetrancia no era completa, en su caso no presentaron signos y síntomas, pero la descendencia sí. Generalmente la penetrancia se expresa en proporciones. Por ejemplo, una penetrancia del 80% significa que el 80% de los portadores van a presentar la enfermedad y el 20% no. Por ejemplo, otro término importante, la expresividad variable. Por ejemplo, la neurofibromatosis. Pongamos un ejemplo, la neurofibromatosis tipo 1, que creo que casi todos hemos visto en la calle. Es una enfermedad multisistémica que se caracteriza principalmente por la presencia de manchas, color café con leche, efélides axilares inguinales, nódulos de Lisch en el iris y neurofibromas, que es lo que estamos viendo acá. Cutáneos y mayor riesgo de desarrollar este tumor, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos dos pacientes con la misma enfermedad, pero miren la gravedad de uno versus la gravedad del otro, ¿de acuerdo? Entonces, los dos tienen la misma mutación, pero no se expresan el cuadro clínico igual de intenso, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama expresividad variable. Entonces, hay muchos pacientes que andan con síntomas leves, pero tienen la enfermedad y la pueden heredar a sus hijos, ¿de acuerdo? O sea, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Anticipación génica ya lo habíamos hablado por el aumento de tripletas que durante la gametogénesis en hombres se amplifica ese error y se amplifica el número de tripletas y por tanto la enfermedad se desarrolla a más temprana edad y con cuadros clínicos más graves. Pleiotropía se refiere a que el defecto de un gen puede causar fenotipos diferentes, pero todos son parte de la enfermedad, solo que los individuos no presentan la plétora completa de signos y síntomas, sino que presentan unos sí, otros no. Se conoce como pleiotropía el fenómeno por el cual las mutaciones de un solo gen producen efectos fenotípicos en sistemas no relacionados, es decir, aparentemente, es decir, que uno produce síntomas en los ojos, otros en el corazón, otro en el músculo esquelético. Un ejemplo es el síndrome de Marfan, que ya vamos a ver. Entonces, el síndrome de Marfan puede presentar alteraciones visuales. Entonces, vamos a ver pacientes así bien altos que llegan a la consulta, problemas de visión, casi siempre están en oftalmología, en cardiología, anomalías musculoesqueléticas, como por ejemplo el pectus excavatum, problemas de corazón, pulmones, problemas de la aorta, son muy altos, tienen ciertas características, entonces no necesariamente las van a presentar todas. A veces un familiar solo presenta problemas de visión, de repente otro presenta aneurismas de la aorta, problemas cardíacos, etcétera. ¿De acuerdo? No esperemos que presenten todos los signos y síntomas, pero al final todos tienen síndrome de Marfan. El síndrome de Waardenburg, yo creo que todos hemos visto, dígame alguien si ha visto este fenómeno en el que vemos a gente con un mechón de pelo blanco que incluso afecta la piel o ojos, o podemos ver ojos de diferentes colores en un mismo individuo. ¿Alguien ha visto? En los chuchos. No, pero hay en humanos también. Entonces se llama así, síndrome de Waardenburg. Entonces, estos pacientes pueden presentar sordera neurosensorial congénita, otros solo presentan iris con heterocromáticos, es decir, que uno tiene un color y otro, suelen ser unos azules, otros verdes, cafés, etcétera. En los animales, en los gatos y en los perros sí se ve con frecuencia. Puede haber un mechón de pelo blanco o encanecimiento prematuro antes de los 30 años y suele estar aumentada la distancia entre ambos ojos. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera de esos síntomas puede presentar y es el mismo síndrome. Entonces, es la misma enfermedad. Por mutaciones de novo, ya dijimos, entonces no tenemos ningún antecedente y de repente aparece alguien. Por ejemplo, a veces hay obesidades por mutaciones de novo o trastornos como
este, como por ejemplo la acondroplasia. Y casi siempre esto está relacionado con edad paterna avanzada. Recuerden que el DNA va perdiendo la protección epigenética del DNA de los espermatozoides, va perdiendo el nivel de metilación a medida que envejecemos y eso expone más el ADN a los agentes que pueden causarle daño, que pueden causar mutaciones. Entonces, no solo la edad materna avanzada puede causar problemas en los hijos, también la edad paterna. Entonces, porque puede tener mutaciones que han ocurrido a lo largo de su vida, ¿de acuerdo? Y han ocurrido en las células germinales. Entonces, se los va a pasar. Entonces, recuerden acondroplasia, recuerdan Juego de Tronos. ¿Quién es el personaje que tiene acondroplasia ahí? ¿Se recuerdan alguien vio Juego de Tronos? La serie. Tyrion es el que es pequeño. Tyrion Lannister, ¿no? Entonces nadie de la familia tenía acondroplasia, solo él. Pero probablemente Tywin Lannister ya estaba muy viejo, pero como era alguien con mucho poder, tenía hijos ya a edad avanzada. El mosaicismo son fenómenos que tenemos que tener en cuenta porque todo esto que hemos hablado nos puede mover el piso y decir, ¿y esto qué es? O sea, no se parece o no cumple el patrón que yo esperaba. Entonces el mosaicismo es otro fenómeno biológico importante en el que en un individuo van a coexistir células con al menos dos genotipos diferentes, dos o más, ¿verdad? Ya en el nacimiento. Y el individuo está derivado de un solo cigoto, es decir, de un solo óvulo y espermatozoide se formó un individuo, pero en ese proceso de formación del individuo ocurrió una mutación en algún punto del desarrollo, ¿de acuerdo? Y va a depender del momento en el que ocurrió esa mutación, si ocurrió en un estadio bien temprano, va a afectar a todas las células del cuerpo y puede causar una enfermedad grave. Pero si ocurrió en un estadio más tardío y probablemente solo se concentre en uno u dos tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se dice mosaico? Porque tiene células que tienen un genoma silvestre que no está mutado y otras células que tienen mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en un mismo individuo. De alguna manera todos somos mosaicos, ¿de acuerdo? Pero no causa problemas, pero en algunos casos sí puede causar problemas, dependiendo del momento en el que se desarrolló. Entonces, por ejemplo, esto es muy visual y por eso se los he puesto, que es el mosaicismo pigmentario. Entonces, recuerden que en embriología ustedes vieron las líneas de Blaschko, que reflejan la migración de las células durante el desarrollo embrionario, que van de la línea media a la periferia, ¿de acuerdo? A la periferia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una célula de la piel desarrolló una mutación en algún punto y todas las células que derivaron de ella van a tener esa mutación. Y si esa mutación afecta el color de la piel, pues todas las células que deriven de ella van a tener un color y el resto del cuerpo van a tener otro color. Esto se llama mosaicismo pigmentario, que la base es el mosaicismo en el que ocurrió en algún momento una mutación. Entonces estos individuos tienen poblaciones celulares con genoma que tiene variación, es decir, que unos tienen una mutación y otros no. Esto puede ocurrir para cualquier gen, ¿de acuerdo? Les muestro esto porque esto es visualmente fácil de distinguir, ¿de acuerdo? Entonces pero esto ocurre en realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, individuos que tienen estos patrones de color de piel que tienen que ver que las zonas más pigmentadas tienen un genoma con una mutación y que las zonas no pigmentadas no lo tienen, ¿de acuerdo? Entonces estos individuos son mosaicos. Otro tema que hay que tomar en cuenta y que probablemente por lo menos sea parte de responsable de las enfermedades autoinmunes, es el quimerismo, microquimerismo fetal, ¿de acuerdo? El microquimerismo, el mosaicismo, recuerden que es la presencia de dos o más genomas en un individuo en particular que derivan del mismo cigoto. Eso estamos hablando de mosaicismo. Pero el quimerismo,
el clásico, cuando hablamos de quimeras, estamos hablando de un individuo que se desarrolló de dos cigotos diferentes, ¿de acuerdo? Pero en este caso vamos a hablar de microquimerismo. Este es muy común. El microquimerismo, hay una fracción de las células que son de origen diferente, ¿de acuerdo? Es decir, de otro individuo. Entonces, ¿dónde vemos eso? En el microquimerismo fetal. ¿Qué es lo que ocurre? Esto, que durante el embarazo, recuerden que yo puedo hacer una prueba genética en sangre materna y busco células fetales. Hay una técnica para separarlas. Entonces significa que hay células fetales en la sangre materna. Pero también hay células maternas que atraviesan y de alguna manera podrían llegar al feto. Entonces, cada vez que una mujer tiene un embarazo, adquiere células con un genoma diferente, ¿de acuerdo? Esas células tienen un genoma diferente al que originalmente tenía ella, ¿de acuerdo? Cada vez que tiene un embarazo. Eso se llama microquimerismo. Eso actualmente se está relacionando con enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos poblaciones de células diferentes que probablemente el sistema inmune los detecte o esa célula va a detectar como extraño al cuerpo de la mamá o las células de la mamá va a detectar como extraño al cuerpo del niño y se van a atacar, ¿de acuerdo? Entonces se encuentran en muchos tejidos y se están relacionando con enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, ustedes solo por mencionar, esto es estadística, esto no es un estudio biológico, pero los análisis estadísticos pues echan luz de alguna manera. Entonces, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune de la tiroides en la que hay anticuerpos contra el receptor de la hormona tiroidea, perdón, contra el receptor de TSH. El receptor de TSH que está en las células tiroideas se forma un anticuerpo y lo activa, ¿de acuerdo? Entonces, casi siempre la enfermedad de Graves entonces, en estudios retrospectivos, el 30% de las mujeres en edad reproductiva informó un antecedente de embarazo 12 meses antes del diagnóstico de enfermedad de Graves. Y aquí nosotros vemos la estadística. Después del nacimiento de un parto se dispara los casos de enfermedad de Graves, ¿de acuerdo? Entonces esto indica de alguna manera que el microquimerismo tiene algo que ver con las enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Entonces el vínculo entre una madre y un hijo es más grande que solo haber estado en el vientre materno, ¿no? Sino que también se comparten células con cada hijo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Continuamos. Entonces, vamos a continuar con ya dejando los cromosomas somáticos, los primeros 22, y nos vamos a ir al único cromosoma sexual que está implicado en enfermedades, que es el cromosoma X, ¿de acuerdo? Entonces, el gen está ubicado en el cromosoma X. El cromosoma X está lleno de genes, es muy codificante y son genes sumamente importantes para el desarrollo de la vida. Entonces, si son recesivas ligadas al cromosoma X, los varones con que solo tenemos un cromosoma X, si heredamos la mutación, vamos a ser afectados, ¿de acuerdo? Las mujeres, como tienen dos, probablemente sean portadoras. Las mujeres con una sola mutación, pues son portadoras. Tendrían que tener la doble mutación que es muy raro eso, pero puede ocurrir, para desarrollar la enfermedad. ¿Cuándo puede una mujer estar afectada? Cuando son homocigotas, es decir, heredan los dos alelos anormales, y cuando hay inactivación no aleatoria del cromosoma X. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que el cromosoma X se inactiva uno, porque solo necesitamos uno para vivir. Por alguna razón, el organismo y las células saben cuál es el cromosoma que lleva mutaciones. Entonces, ese anula en la mayoría de los casos, pero a veces no.
acuerdo? Entonces, esa inactivación del cromosoma X incorrecto puede hacer que una enfermedad autosómica una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X se exprese en una mujer, ¿de acuerdo? Y al hacer un estudio genético vamos a ver que la mujer es heterocigota, pero tiene el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Los varones afectados suelen nacer de progenitores asintomáticos, ¿de acuerdo? Entonces vemos que predomina la recesiva ligada al cromosoma X, predomina el sexo masculino como afectado, ¿de acuerdo? Es más de lo mismo, aquí vemos, y es importante saber que un padre nunca le va a pasar a su hijo el trastorno, porque el padre a sus hijos les pasa el cromosoma Y. Solo va a producir portadoras porque su cromosoma X afectado lo pasa al, ¿de acuerdo? En cambio, las madres sí, si tienen un cromosoma X afectado, son portadoras, sí se lo van a pasar a sus hijos, ¿de acuerdo? La inactivación del cromosoma X es un tema amplio, biológicamente importante, porque recuerde que veíamos nosotros que en los cromosomas hay genes con impronta, hay regiones con control bajo impronta, entonces normalmente el cromosoma X, uno de las dos cromátides debe inactivarse, ¿de acuerdo? Porque si no da problemas. Incluso las enfermedades autoinmunes, recuerden que son más comunes en mujeres y muchas veces tienen que ver con el escape de algún gen de algún cromosoma que en teoría estaba inactivado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que hace es que se silencian los genes a través de la metilación. Y al metilarlo, porque hay esas regiones por control de impronta, entonces metilan, se silencian, ¿de acuerdo? Pero a veces ocurre que se silencia el incorrecto. De hecho, las compañeras, todas las mujeres son mosaico del cromosoma X, porque tienen unas células que tienen inactivado el cromosoma X que tiene mutación y otras el que no. Lo que pasa es que eso no se ve, no se expresa, ¿de acuerdo? Fenotípicamente. Si es una enfermedad recesiva, ¿verdad? No se expresa fenotípicamente. Hay un ejemplo en el que lo podemos ver que no es en humano y que nos ayuda a tener una idea de cómo somos. ¿Alguien ha oído hablar de los gatos carey? Y sus variantes tienen varias. Está el carey, el cálico, no sé si a alguien le gustan los gatos. El gato carey es importante en estudios genéticos. ¿Alguien ha oído hablar del gato carey? ¿O ha Sí, visto? yo. Todos hemos visto un gato carey. ¿Verdad? Entonces se llama carey porque tienen el patrón, el color ese del carey de las tortugas, de donde las señoras antes se hacían sus peinetas. Entonces, los colores del pelo, en este caso el negro, el amarillo y el blanco, se da por inactivación aleatoria o mosaico del cromosoma X. Entonces, los gatitos tienen células, tienen regiones donde está inactivado un color y está activo otro, que está en el cromosoma X. Entonces, no, el cromosoma X que está en esta franja negra, el que se expresa acá, no es el mismo que el que se expresa acá. ¿De acuerdo? Son diferentes. Entonces estamos hablando de que este gatito es mosaico para el cromosoma X. ¿De acuerdo? Porque tiene, en unos lugares trabaja el que está inactivo y en otros el que está activo. ¿De acuerdo? Entonces los colores negro y naranja son, y sus derivados van ligados al cromosoma X. Cada uno con un cromosoma X, de ahí la gran mayoría, y esto, es decir, están en dos cromosomas. Los gatos carey son hembras. Y un macho puede ser carey solo si tiene el síndrome de Klinefelter, ¿verdad? Y son estériles porque tienen XXY. ¿De acuerdo? Si no, no puede ser carey. Tienen que tener dos cromosomas X. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las mujeres son XX, ¿de acuerdo? Entonces ellas están portando, en el fondo son mosaico, porque en todos los cromosomas nosotros tenemos mutación. Entonces a veces ellas anulan el bueno en unas células y el malo en otras, ¿de acuerdo? Entonces hay una combinación.
pero como son recesivas, en este caso no generan problema. ¿Quedó claro esto? Sí, doctor. Vale, entonces esto es, les pongo el gato carey o el cálico. Bueno, este no es el cálico, es el carey, solo por cuestiones de que veamos cómo fenotípicamente nos podemos explicar esto. Entonces la inactivación del cromosoma X es sumamente importante desde el punto de vista clínico. Entonces, ¿cuál es el riesgo de transmisión? Eh, las mujeres portadoras, el 50% de sus hijos varones. Los varones afectados no van a transmitir a los varones, únicamente van a generar hijas portadoras, ¿de acuerdo? Porque todos los cromosomas del hombre afectado van a tener la mutación, entonces sus hijas van a ser portadoras y nunca existe transmisión de varón a varón. ¿Por qué? Porque lo que se transmite de varón a varón es el cromosoma X, Y, perdón, no el X. Ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, que la van a ver en el Bloom. Hay muchos niños con distrofia muscular de Duchenne. Vamos a hablar de otro ciclo de eso. Es probable que lo hayan visto ya en semiología. Y aquí fíjense que, por ejemplo, el doctor, hace poco murió el doctor Ramírez Zamora, que es el neurólogo que le dedicaba más tiempo a la distrofia muscular de Duchenne. En el listado nos lo mandó y tenía muchas niñas con distrofia muscular de Duchenne. Claro, no hay estudios genéticos, tenían una distrofia. Muchos de esos habrán sido otras distrofias, pero algunos pudan haber sido distrofia muscular de Duchenne por ser homocigotos, que es muy raro, pero también por cambios epigenéticos, ¿de acuerdo? Por inactivación del cromosoma X, el sano, en vez de el que tenía la mutación. Podría ser. Las hemofilias son herencias recesivas ligadas al cromosoma X. Las hemofilias son enfermedades desde el punto de vista cultural importantes por la familia Romanov, recuerden, de los rusos, la familia que exterminaron los bolcheviques, toda la familia tenía hemofilia. Aquí en el país hay hemofilia, por supuesto. Enfermedad granulomatosa crónica, esto es común aquí. Deficiencia de la glucosa fosfato deshidrogenasa, hay bastante. A nivel inmunitario, hay enfermedades metabólicas, diabetes insípida, el síndrome de Lesch-Nyhan. Recuerden que la vía de salvamento de las purinas, para no sintetizar de nuevo, sino que rescatar esas purinas, adenina, guanina, hay una enzima encargada de rescatar esas purinas y cuando hay defecto de ellas se da el síndrome de Lesch-Nyhan. A nivel nervioso, el síndrome de X frágil y otros como el síndrome de Hunter, el daltonismo. ¿De acuerdo? Son enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X. Puede haber herencias dominantes, sí, ligada al cromosoma X, por supuesto. El gen, obvio que está en el cromosoma X, afecta a ambos sexos porque es dominante, si ustedes se fijan. Y todas las líneas germinales, las mujeres suelen presentar un fenotipo menos severo porque tienen una copia normal. Y en niños, pues hay la posibilidad de letalidad, de acuerdo, en varones. Riesgo de transmisión de un progenitor afectado, pues si es la madre, 50% de sus descendientes, independientemente de su género, van a estar afectados. Si es el padre, el 100% de sus hijas y ningún hijo varón va a estar afectado. El raquitismo hipofosfatémico o resistencia a la vitamina D, porque no hay receptor. El síndrome de Rett son ejemplos de herencia dominante ligada al cromosoma X. ¿De acuerdo? Aquí hemos visto patrones de herencia que son importantes para a la hora es importante tomar los datos a la hora de la historia clínica porque para irnos haciendo una idea de qué es lo que tiene, aparte de los signos y síntomas. Bueno, en general, entonces, cuando hablamos de trastornos genéticos, aquí tenemos un ejemplo. Las enfermedades pueden manifestarse en la edad pediátrica o en la edad adulta, ¿verdad? No todas las enfermedades genéticas van a aparecer en niños, ¿de acuerdo? Muchas sí, y son las más graves.
Entonces, ¿a qué llamamos enfermedades genéticas? Las enfermedades genéticas son trastornos que producen por una alteración en el genoma. Hay una mutación en el DNA. Y puede manifestarse a cualquier edad, ¿verdad? Ahora, no todas las enfermedades genéticas son hereditarias, ¿verdad? Entonces hay algunas que sí son hereditarias, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, para que una enfermedad, entonces las hereditarias son enfermedades genéticas, están causadas por alteración del DNA nuclear mitocondrial, pero que se transmiten a los padres y a los hijos. No todas las enfermedades genéticas se pueden transmitir de los padres a los hijos. Entonces, las que sí se transmiten se llaman hereditarias. Por ejemplo, vamos a ver un poquito cuando veamos la trisomía 21. La trisomía 21 vamos a ver que puede ser hereditaria o no. Siempre y cuando esté en la línea germinal, ¿de acuerdo? Y la mutación está ahí. Entonces, si hablamos de trastornos genéticos, el libro los divide en enfermedades mendelianas o enfermedades raras, trastornos relacionados con mutación en un gen único, casi siempre autosómica recesiva, trastornos cromosómicos como las trisomías, monosomías, multigénicos complejos, trastornos monogénicos de herencia no clásica, las que ya vimos, repetición de tripletas, DNA mitocondrial, impronta genómica, mosaicismo. Entonces, las enfermedades de los trastornos monogénicos, de estos, de los trastornos relacionados con mutación en un gen único, las mendelianas, estos trastornos mendelianos, recuerden que Mendel lo que describió fueron guisantes, ¿verdad? Los colores. Entonces vio cómo se distribuía el color en las plantas, ¿de acuerdo? Entonces él llegó a la conclusión que había un gen que era responsable de eso, un solo gen. Entonces por eso se llaman trastornos mendelianos, porque cumplen las leyes de Mendel. Entonces los trastornos mendelianos o monogénicos, es decir, que un solo gen es el responsable, se deben a alteraciones de un solo gen. El defecto genético puede condicionar la formación de una proteína anormal, es decir, que se produzca proteína pero sea anormal, o una reducción de la proteína, ¿de acuerdo? O es anormal o no se produce. ¿Verdad? Virtualmente cualquier tipo de proteína puede afectar un trastorno monogénico por diversos mecanismos. En cierta medida, el patrón de herencia de enfermedad se relaciona con la dosis de la proteína, lo que estábamos hablando. Entonces, las recesivas, pues, con la mitad de la dosis génica, pues podemos vivir y no tener signos y síntomas. Las dominantes no necesitan la dotación completa. Entonces hablamos de dosis génica, dosis de la proteína. ¿Cuánto necesitan? ¿El 100% o el 50%? ¿Cuáles son las bases moleculares y bioquímicas de los trastornos monogénicos? Defectos enzimáticos y sus consecuencias. Recuerden, todo el metabolismo tiene que ver con enzimas. Defectos de receptores de membrana y los sistemas de transporte. Alteraciones de la estructura y función de proteínas no enzimáticas, como el colágeno, por ejemplo. Mutaciones que determinan reacciones a fármacos. Por ejemplo, ¿por qué una persona es alérgica a un medicamento y otra no? Entonces, eso es importante, está determinado genéticamente. Entonces, los defectos enzimáticos, recuerden que las vías metabólicas tenemos un sustrato y una serie de enzimas que lo transforman en un producto. Y hay unos productos intermediarios, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de esa vía metabólica es generar un producto. Si hay un bloqueo en cualquier punto, se va a acumular el intermediario, ¿de acuerdo? Y todo en concentraciones elevadas termina siendo tóxico, incluso cosas como la glucosa, por ejemplo. Al final, si hay demasiado, recuerden que nosotros manejamos el término de homeostasis en el que hay que mantener esa concentración normal de todas los metabolitos. Entonces, las mutaciones que pueden determinar la síntesis de una enzima o una menor actividad o una cantidad reducida de la enzima normal, ¿de acuerdo? Entonces, o no se produce, o hay menor actividad, o muy poca cantidad, ¿de acuerdo?
se produce un bloqueo metabólico. Las vías no caminan. Y esto recuerden que son como engranajes. Si un punto se bloquea, detiene o altera el metabolismo y esos intermediarios se van a otras vías a producir productos tóxicos. Acumulación de un sustrato. Según el lugar del bloqueo, se puede acumular un sustrato o un producto intermediario. Por ejemplo, hay en la clasificación de los errores congénitos del metabolismo, tenemos unos de moléculas pequeñas que son por acumulación de sustancias tóxicas. Básicamente los individuos se intoxican con sus propios metabolitos. Por ejemplo, la fenilcetonuria, el jarabe de arce. Básicamente están envenenados con sus propios metabolitos, ¿de acuerdo? Porque se están acumulando intermediarios que son sumamente tóxicos o que sufren una reacción química indebida, una reacción bioquímica que no era la normal de la vía, entonces se producen compuestos sumamente tóxicos. Los niños se mueren envenenados, básicamente. Puede haber un aumento de la concentración de algunos intermediarios que se van a otra vía y pueden causar exceso de eso que pueden ser tóxicos. En estas condiciones aparece daño tisular cuando el precursor o los productos intermediarios o los productos de la vía alternativa resultan tóxicos. Entonces, y más si ocurre en un niño que está en formación, un niño que no ha terminado de formar su sistema nervioso central, un niño que no ha terminado de desarrollar bien su médula ósea, el sistema digestivo. Entonces los daños son mucho más graves, ¿de acuerdo? Defectos enzimáticos y sus consecuencias, como por ejemplo, siempre yéndonos a la piel, que es, ¿cómo se llama? Lo más fenotípicamente visible, la ausencia de una enzima llamada tirosinasa es la responsable del albinismo, por ejemplo. Hay un defecto de una enzima que termina dando un fenotipo. Otro, por ejemplo, el síndrome de Lesch-Nyhan, lo que decíamos. El síndrome de Lesch-Nyhan se da porque hay un defecto en la vía de salvamento de las purinas. Recuerden que las purinas, la adenina, guanina, fosforibosiltransferasa, es una enzima que se utiliza para salvar vía de salvamento de las purinas para que no se degraden, no se conviertan en ácido úrico, sino que se sigan reutilizando. Entonces, cuando hay un defecto de la vía de salvamento de las purinas, se da el síndrome de Lesch-Nyhan. Bueno, entonces aquí tenemos varios ejemplos. Enzima, por ejemplo, la fenilalanina hidroxilasa, responsable de la fenilcetonuria, que es muy grave para el sistema nervioso central. Los niños terminan con déficit intelectual, con trastorno de la conducta. La exosaminidasa A, la enfermedad de Tay-Sachs. La adenosina desaminasa, inmunodeficiencia grave, ¿de acuerdo? Y la alfa-1 antitripsina, por ejemplo, que produce enfisema y hepatopatía. Entonces, esos defectos enzimáticos tienen consecuencias. Por ejemplo, si nosotros no tenemos la capacidad de inactivar un producto lesivo a los tejidos, como por ejemplo el déficit de la alfa-1 antitripsina. ¿Qué hace la alfa-1 antitripsina? Inhibe o inactiva la elastasa de los neutrófilos en pulmones y también protege al hígado. Entonces, esta elastasa producida en los neutrófilos debe inactivarse porque si no le va a hacer daño a los tejidos. Cuando hay defecto de la alfa-1 antitripsina, entonces la elastasa va a destruir la elastina de las paredes de los alvéolos, ¿de acuerdo? Culminando con enfisema y también va a causar daño hepático y son causas de hepatopatías crónicas en pacientes que no necesariamente han tomado alcohol, sino que tenían un déficit de la alfa-1 antitripsina. Entonces, esas son parte de las consecuencias. Defectos en receptores y sistemas de transporte. Entonces nosotros podemos tener defectos como por ejemplo en canales de cloruro, como en la fibrosis quística. Entonces hay un tipo de transporte que utiliza canales, transportadores,
que los solutos son pequeños y atraviesan totalmente la membrana sin tocar los lípidos, sino que atraviesan a través de canales, de acuerdo, proteínas. Esos pueden estar defectuosos, como por ejemplo en la fibrosis quística. Pero también hay un transporte de masas en el que no hay un transportador de membrana que esté mediando ese fenómeno. Entonces, esos son mecanismos por el cual macromoléculas, no iones, sino que moléculas grandes o partículas son captadas o secretadas sin atravesar la membrana, ¿de acuerdo? Por un canal, sino que hay mecanismos y en eso participa el citoesqueleto. Entonces involucra no solamente la membrana plasmática, sino que también distintos organelos y elementos del citoesqueleto, ¿de acuerdo? Está estrechamente vinculada al transporte de vesículas. Entonces hablamos de transporte de masas. Por ejemplo, cuando hablamos de endocitosis y exocitosis, estamos hablando de transporte de masa. Podemos producir una endocitosis de un microorganismo completo o de una célula, ¿de acuerdo? O de una partícula, por ejemplo, una lipoproteína grande. Aquí lo tenemos, hay transportes de iones, pero también hay transportes de masa. Puede ser incluso células completas. Entonces hay defectos en los receptores y sistemas de transporte, como por ejemplo la hipercolesterolemia familiar. Es un defecto del receptor de LDL. Y por tanto, no puede reconocer a la ApoB100 y no va a captar el hígado las LDL y el colesterol va a permanecer en sangre. ¿De acuerdo? La fibrosis quística también es un defecto de un ion de cloruro y bicarbonato, sobre todo en glándulas exócrinas, sudoríparas, pulmones y páncreas. ¿De acuerdo? Y de ahí los signos y síntomas. ¿De acuerdo? Entonces, también hay otro tipo de receptores, como por ejemplo el receptor de vitamina D. Entonces tenemos el raquitismo resistente a vitamina D, tenemos la hipercolesterolemia familiar como ejemplo de defectos en receptores y mecanismos de transporte. Los que pueden alterar la función de una enzima o la cantidad de una proteína no enzimática. Recuerden que las proteínas tienen funciones dinámicas y funciones estructurales. Entonces, pero las dos pueden estar afectadas. Por ejemplo, hay defectos como por ejemplo la drepanocitosis, que ya vamos a ver un poquito. Hay hemoglobinopatías. Recuerden que las hemoglobinopatías se dividen en defectos cualitativos en la calidad de la hemoglobina, como por ejemplo la anemia de células falciformes, y defectos cuantitativos, como por ejemplo las talasemias, en las que hay menos cantidad de una cadena. En cambio, en la anemia de células falciformes, las cadenas están, pero están defectuosas. Entonces son un defecto de calidad. La drepanocitosis es un defecto de calidad, la anemia de células falciformes. Pero en las talasemias, que es un defecto de cantidad, se altera la cantidad de las cadenas. Entonces hay talasemias alfa, si el defecto es en las cadenas alfa de la hemoglobina, o talasemias beta, si lo que tenemos es una disminución de la producción de globina beta, ¿de acuerdo? Porque recuerden que la hemoglobina del adulto tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Otro ejemplo son los déficits de espectrina, déficit de colágeno en la osteogénesis imperfecta, la esferocitosis hereditaria es por déficit de espectrina y otras moléculas, y las distrofías musculares por defectos de la distrofina. Entonces estamos hablando estas son proteínas no enzimáticas, ¿de acuerdo? El colágeno, la espectrina, la distrofina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos la espectrina que interactúa con una serie de proteínas en la membrana del eritrocito. Aquí tenemos la espectrina con cadenas alfa y beta, que interactúa con la anquirina, con la proteína 4.2. Entonces pueden haber defectos de todas esas y causar esferocitosis, es decir, que el eritrocito no sea. ¿Cuál es la forma normal del eritrocito? Cóncava. Bicóncava. Esta.
Bicóncavo. Gracias. Pero esa depende de proteínas estructurales que le dan esa forma. Entonces, el componente principal que mantiene esa forma es la espectrina. Consta de dos cadenas, una alfa y una beta, aquí las vemos, que forman heterodímeros flexibles entrelazados, ¿de acuerdo? Entonces, hay regiones de cabeza de los dímeros de espectrina que se asocian para formar tetrámeros y otras colas que se asocian con proteínas como lactina. Por ejemplo, aquí está, lactina. Ya vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, proteínas de las que hemos venido hablando, la hemoglobina, por ejemplo, podemos tener talasemias, dijimos que era un defecto de cantidad, o drepanocitosis si es un defecto en la calidad de las, del polipéptido beta, ¿de acuerdo? Porque es una mutación puntual, ¿de acuerdo? Cantidad hay, pero está defectuosa. El colágeno, la fibrilina, que vimos en la enfermedad de Marfan, el síndrome de Marfan, colágeno, la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Ehlers-Danlos, la distrofina, que la vimos en la distrofia muscular de Duchenne-Becker, y la anquirina, espectrina y la proteína 4.1, que pueden ser responsables de la esferocitosis hereditaria. Estas proteínas, la anquirina, espectrina, proteína 4.1, son las que vimos aquí. Aquí tenemos la anquirina, aquí tenemos la espectrina y aquí tenemos la 4.1. Bueno, todas son responsables, pueden ser responsables de sus alteraciones de la esferocitosis hereditaria. Efecto, reacciones adversas a fármacos, que genéticamente estamos, nosotros podemos ser sensibles a algunos medicamentos. Por ejemplo, yo conozco a alguien que tiene alergia al acetaminofén. Un día tomó acetaminofén porque le dolía la cabeza y terminó en la UCI. Y terminó y casi se muere. Estamos hablando. Entonces hay ciertas secuencias, ciertas alteraciones o ciertas secuencias que nos pueden predisponer a tener efectos adversos contra algunos fármacos y determinados genéticamente. O sea que lo podemos, con un estudio podemos determinar quién es sensible a eso o no. Algunos déficits enzimáticos de origen genético se ponen en manifiesto cuando el individuo se expone a ciertos fármacos, como por ejemplo, y eso se llama farmacogenómica. Hay lugares donde antes de darle un medicamento a alguien, le hacen un estudio de farmacogenómica para ver si va a ser eficiente o no le va a causar algún problema. Por ejemplo, esto que ya han visto ustedes en bioquímica, la deficiencia de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es una mutación de origen africano que tenemos mucho en el país. Esa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa lo que hace es generar poder reductor para eliminar radicales libres. Es importante en el eritrocito. Y si un paciente tiene el déficit de esa enzima, lo que va a ocurrir es que va a ser muy sensible al aumento de radicales libres. ¿Y qué puede aumentarle los radicales libres? Algunos medicamentos y algunos alimentos, como por ejemplo medicamentos contra el paludismo, como la primaquina. Entonces van a generar una acumulación de radicales libres en los eritrocitos que va a producir una anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Grave. Puede ser por algunos alimentos, pero también por medicamentos. Entonces, es importante conocer que hay implicaciones en el metabolismo de fármacos por déficit de algunas enzimas. En algunos casos, estos hallazgos influyen en la sensibilidad de un fármaco, por ejemplo, y en sus efectos secundarios. Recuerden que hay muchos efectos secundarios de fármacos que no estudiamos. Lo ideal sería estudiar a cada individuo a qué puede tener reacciones adversas, pero eso por el momento es caro y no se hace. Trastornos asociados a defectos de proteínas estructurales, por ejemplo, colágeno, y otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ya habíamos hablado un poco del síndrome de Marfan, que presenta ciertas características clínicas.
Es un trastorno del tejido conjuntivo en el que hay cambios en el esqueleto, en los ojos y en el aparato cardiovascular. Medio vimos cuando vimos el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Que puede variar, que cada individuo puede presentar, cada miembro de la familia puede presentar síntomas diferentes. No necesariamente los mismos síntomas, ¿de acuerdo? Entonces, la prevalencia del síndrome de Marfan, ustedes van a ver gente con síndrome de Marfan, recuerden que son personas bien altas, los van a ver casi siempre en cardiología, en oftalmología. Es uno de cada 5.000 personas, es una enfermedad rara. El concepto de enfermedad rara es cuando hay uno, depende del país y es un término que le interesa a las farmacéuticas. Entonces, cuando ven que una enfermedad es poco frecuente, pues no desarrollan muchos fármacos, porque hay poca población. Entonces, uno en cada 5.000 personas, un 70-85% de los casos son familiares y se heredan de forma, recuerden, autosómica dominante. Mientras que el resto pueden ser esporádicos, mutaciones de nuevo, y se producen por mutaciones de nuevo, por edad paterna avanzada. Casi siempre. Entonces, el síndrome de Marfan se debe a un defecto hereditario de una proteína llamada fibrilina 1. El gen es el FBN1. ¿De acuerdo? Hay dos mecanismos fundamentales a través de los cuales la reducción de la fibrilina 1 da lugar a las manifestaciones. ¿De acuerdo? Uno es por el defecto estructural y otro es por la señalización de un factor de crecimiento que es el transformante beta. Primero, la pérdida de soporte estructural que da la fibrilina 1 en tejido conjuntivo rico en microfibrillas, ¿de acuerdo? Entonces, al tener menos soporte, van a aparecer signos y síntomas porque tenemos reducida la capacidad mecánica de esos tejidos y de la matriz extracelular. O puede haber actividad excesiva mediada por el factor de crecimiento transformante beta, ¿de acuerdo? Esos dos mecanismos son. La fibrilina es el principal componente de microfibras de la matriz extracelular. Entonces, cuando hablamos de síndrome de Marfan, estamos hablando de un defecto de la matriz extracelular, no del citoesqueleto. ¿De acuerdo? Aportan un andamiaje sobre el cual se depositan otras proteínas, ¿de acuerdo? Proteínas elásticas, tropoelastina, etc. Aunque la microfibrilina se distribuyen en forma amplia en todo el cuerpo, son especialmente abundantes en la aorta, ligamentos, zónulas ciliares, es decir, tipos de uniones, y dan soporte al cristalino. Y vamos a ver los síntomas. Estos tejidos son más afectados por la enfermedad. La fibrilina existe en dos formas homólogas, la 1 y la 2, ¿verdad? Que se codifican por genes separados. Bueno, las mutaciones en la 1 es la que causa el síndrome de Marfan, mientras que en la 2, FBN2, origina un trastorno conocido como aracnodactilia contractural congénita, ¿de acuerdo? Que es otro trastorno autosómico dominante que se caracteriza por malformaciones esqueléticas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos los genes que describe la patología de Robin, el 1 y el 2, y vamos a tener que es modular y dependiendo de dónde cae la mutación puede que hayan síntomas diferentes, pero en general hablamos de síndrome de Marfan, ¿de acuerdo? Y el otro es la aracnodactilia contractural congénita, que es por la fibrilina 2. ¿De acuerdo? Entonces existen muchas mutaciones. Todo el gen básicamente está lleno, es decir, las mutaciones pueden aparecer en cualquier parte del gen. Existen una cantidad enorme de mutaciones ya descritas. El análisis mutacional, más o menos han encontrado más de 1.000 mutaciones diferentes en el gen FBN1, en pacientes con síndrome de Marfan. La mayoría son mutaciones que son con sentido erróneo, que cambian el aminoácido, ¿de acuerdo? Y reducen el contenido de la fibrilina por debajo del umbral que se necesita el tejido conjuntivo. Entonces, una cosa es disminución de la capacidad contráctil y de soporte, y otra cosa es la biodisponibilidad del factor de crecimiento transformante beta. Entonces,
Puede haber sobrecrecimiento óseo y cambios mixoides en las válvulas mitrales que son más debidas a este factor de crecimiento, ¿de acuerdo? A la hiperactividad de ese factor. Entonces, ya se sabe que la fibrilina 1 controla la disponibilidad de ese factor de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, los efectos de la fibrilina son estructurales, pero también en relación a este factor de crecimiento. Más del factor de crecimiento, entonces nos vamos a la clínica. Entonces, el diagnóstico clínico del síndrome de Marfan se basa actualmente en ciertos criterios revisados por Gante y vamos a ver antecedentes familiares, signos clínicos, cardinales y la presencia o ausencia de mutaciones, es decir, pero no todo el mundo puede pagar un estudio genético. A veces es evidente por la estatura y las alteraciones que tiene. Pero como ya les decía, no todos presentan el cuadro clínico completo. Entonces vamos a tener implicaciones esqueléticas, cardiovasculares, oculares y cutáneas, ¿de acuerdo? Recuerden que esta presentaba expresión variable y pleiotropía. Entonces, y eso tiene que ver con la gran cantidad de mutaciones que existen en el locus, ¿verdad? Entonces va a depender de qué mutación sea, si el cuadro va a ser más típico, más florido, o puede ser menos florido. Puede que afecte uno los ojos, otro paciente con afectaciones cardíacas, otros la aorta, etc. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Defectos en el sistema osteomuscular, podemos tener defectos en el cristalino, vamos a tener aneurismas de la aorta, vamos a tener aracnodactilia, vamos a tener esos dedos y manos grandes. Si alguien puede realizar ¿cómo se llama? Que el quinto dedo puede cruzar toda la palma de la mano, eso no es normal, ¿de acuerdo? También podemos encontrar pectus excavatum. No sé si cuando han hecho historias clínicas y examinado a los pacientes, a veces de repente uno se encuentra con estos fenómenos, ¿de acuerdo? Que cuando andan con ropa, pues no los vamos a ver. De hecho, había un niño en el psiquiátrico que se intentó suicidar varias veces porque tenía pectus excavatum. Entonces él estaba traumado y no quería que lo vieran, entonces tuvo varios intentos de suicidio. ¿De acuerdo? Esto es operable en edades tempranas, ¿verdad? Ofrecen cirugía. Entonces vemos acá una de las causas más comunes de muerte, pues que es la aneurisma del disecante de la aorta, ¿de acuerdo? Se rompe eso y ahí no hay más que hacer. También hay lesiones valvulares. Puede haber insuficiencia mitral, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertos, entonces la mayoría de las muertes por síndrome de Marfan se van a deber a roturas disecantes de la aorta, seguidas de la insuficiencia cardíaca por defectos de las válvulas, ¿de acuerdo? Recuerden que una de las características del síndrome de Marfan es la pleiotiopía, ¿de acuerdo? Que una sola mutación va a tener efectos la mutación de un solo gen va a tener efectos en órganos diferentes, ¿de acuerdo? Sentí como que se quiso ir la luz, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Me escriben si se corta la señal, pues no me escuchan. Entonces, presenta pleiotropía, ya dijimos, y esto es lo que está en el libro. Hay otro síndrome con el que describe la patología de Robin, el de Ehlers-Danlos. Los dermatólogos, Edward, obvio no soy muy bueno en idiomas, pero digamos Ehlers y el de apellido Danlos, eran los dermatólogos. Entonces, describieron esta enfermedad. Entonces, esto es un grupo de trastornos clínicos, no es una sola enfermedad, genéticamente heterogéneo, que se deben a algunas mutaciones en los genes que codifican para colágeno. Recuerden que tenemos un montón de tipos de colágeno.
o las enzimas que modifican el colágeno, ¿de acuerdo? Con menor frecuencia en otras proteínas presentes en la matriz celular. Entonces, en Ehlers-Danlos es un problema del colágeno y de su maduración. Bueno, hay dos subtipos bien característicos, porque depende del tipo de colágeno afectado. Está el de tipo colágeno tipo 5, que es el clásico, y el vascular, que es el tipo de colágeno tipo 3, dice que son consecuencias de mutaciones que codifican para algunas proteínas acompañantes del colágeno, ¿de acuerdo? Son realmente, es un grupo de 13 trastornos clínicamente definidos a través de características de hipermovilidad articular, hiperextensibilidad de la piel y fragilidad de los tejidos, ¿de acuerdo? Como cabría esperar, en los tejidos ricos de colágeno, como la piel, los ligamentos, las articulaciones, se afectan con frecuencia en la mayoría de variantes de este síndrome. Estos rasgos permiten a los pacientes realizar contorsiones grotescas, empujar el pulgar hacia atrás hasta alcanzar el dorso, el antebrazo, o doblar la rodilla hacia adelante, casi crear en ángulo recto. Eso no lo puede hacer cualquiera. Pero como hay un problema del colágeno, entonces lo pueden hacer. La piel es extremadamente elástica y muy frágil, ¿verdad? Y suelen presentar equimosis. Las lesiones menores producen soluciones de continuidad, rupturas, ¿de acuerdo? Que pueden dar problemas a la hora de la reparación. El defecto básico del síndrome de Ehlers-Danlos del tejido conjuntivo puede ocasionar graves complicaciones internas, ¿verdad? Como por ejemplo rupturas de colon, todos los tejidos tienen colágeno, arterias de gran calibre, está el síndrome vascular, fragilidad ocular con ruptura de córnea y desprendimiento de retina, y hernia diafragmática, que es el síndrome clásico, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, ¿alguien de ustedes puede llevar sus manos a esta postura? O estirarse la piel extremadamente. Es muy probable que tenga este síndrome. El defecto básico en tejido conjuntivo puede causar, es decir, nosotros podemos ver esto y nos da risa, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que puede tener problemas como ruptura de colon, de grandes arterias, fragilidad ocular, hernia diafragmática, desprendimiento de retina, ¿de acuerdo? Entonces la clínica, eso, que alguien está haciendo eso, porque a veces hay gente que lo hace, nos debe poner en alerta, y si podemos intervenir, es decir, que se estudie. Entonces hay varios tipos, como ya dijimos. Y eso es un cuadro de Leninger. Entonces, esta es una enfermedad es monogénica, ¿de acuerdo? Porque con un gen mutado se da la enfermedad. Pero es heterogénica porque pueden ser varios genes los que estén afectados con uno, por eso es monogénica. Se produce la enfermedad. Pero ya ven que es más de uno el que puede estar afectado, ¿de acuerdo? Son varios. Por eso se dice que es genéticamente heterogéneo, ¿de acuerdo? No podemos estudiar un solo gen buscando Ehlers-Danlos, tenemos que investigarlos a todos, pero si no nos podemos quedar cortos. Trastornos asociados a defectos en proteínas receptoras. Cuando sean las 5:35 me avisan, por favor. Porque tenemos mañana clase presencial, entonces ahí podemos terminar. ¿Están presentes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, todo eso está en la patología de Robin, ¿de acuerdo? Entonces, trastornos asociados a defectos en las proteínas receptoras. Por ejemplo, ya hablamos por ejemplo, de la hipercolesterolemia familiar, en la que hay un problema del receptor de la LDL, que es muy común, por cierto. Entonces, recuerden que los lípidos no viajan solos en sangre, viajan en lipoproteína. Entonces, los lípidos exógenos vienen en los kilomicrones, se forman en el intestino y traen los lípidos de la dieta
que van a ser llevadas a los tejidos extrahepáticos, al músculo, al tejido adiposo, a las glándulas suprarrenales, a las gónadas donde se producen esteroides, pero también pueden llegar al hígado. Esos son los exógenos. Y los endógenos, que son sintetizados mayoritariamente en el hígado. El hígado es el órgano más importante de la síntesis de lípidos endógenos, ¿de acuerdo? Ya sea colesterol o ácidos grasos. Entonces, los va a ensamblar en una lipoproteína conocida como, bueno, recuerden que las lipoproteínas tienen lípidos de membrana, lípidos externos, casi siempre son fosfolípidos, y apoproteínas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, los lípidos, la lipoproteína que se produce en el hígado y que es rica en triacilgliceroles y colesterol son las VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, ¿de acuerdo? Que van a tener ApoE, ApoC. En el torrente sanguíneo van adquiriendo otras apoproteínas y van perdiendo algunas y hasta que llegan y se maduran como VLDL, que tiene apoproteína E, ApoC, y entrega su contenido al tejido adiposo o al músculo y se va quedando pobre en lípidos hasta formar, bueno, adquiere, por ejemplo, la ApoB100 y forma una lipoproteína que se llama de densidad intermedia para luego perder básicamente todos los triacilgliceroles y tener preferentemente colesterol y formar las proteínas de baja densidad, ¿de acuerdo? Las LDL que tienen como apoproteína la B100 y son ricas en colesterol. ¿Estas hacia dónde se van a ir? A tejidos extrahepáticos como las glándulas suprarrenales, pero también al hígado, ¿de acuerdo? Y en el hígado hay un receptor que se llama el receptor de LDL, que lo que reconoce es a ApoB100, ¿de acuerdo? Entonces, si hay problemas en ese receptor, entonces las LDL van a permanecer más tiempo en el torrente sanguíneo y van a causar hipercolesterolemia. Continuamos. Entonces, la LDL, pues derivan de la pérdida de lípidos de la VLDL y lo que más contienen es colesterol, ¿de acuerdo? La apoproteína principal es la ApoB100, que es la que va a reconocer el receptor, ¿de acuerdo? Esas concentraciones, entonces el receptor de lipoproteína de baja densidad o de LDL, lo que va a reconocer es a la ApoB100. Está en la superficie de las células, especialmente de los hepatocitos, ¿de acuerdo? Y va a estar en una zona de membrana plasmática llamada fositas revestidas, que lo que tienen es una proteína llamada clatrina, ¿de acuerdo? Después de la unión de la lipoproteína, las LDL que se unen al receptor son internalizadas por invaginación. Entonces recuerden que este era un transporte de masa. ¿Verdad? Entonces luego esas vesículas revestidas se van a fusionar, van a perder las clatrinas dentro de la célula y se van a fusionar con los lisosomas para degradar todo el contenido. ¿De acuerdo? Se separa del receptor la LDL para que el receptor sea reciclado, ¿de acuerdo? Ese receptor de LDL se recicla hacia la superficie. Y este receptor está regulado por esta proteína que se llama PCSK9. Esta proteína lo que hace es disminuir el reciclaje del receptor de LDL, ¿de acuerdo? Y se degrada. Vamos a ver la imagen. Aquí tenemos, este es un hepatocito. Aquí tenemos la LDL que llega con su apoproteína, la ApoB100, y que va a ser reconocida por el receptor de LDL, que está recubierto de clatrinas, luego por endocitosis va a viajar dentro de la célula y se va a funcionar con los lisosomas, ¿de acuerdo? Ahí se van a degradar todo. Recuerden que los lisosomas son como una olla hirviendo, ¿verdad? O como una caldera volcánica. Ahí están todas las enzimas que pueden degradar a todos los componentes celulares, incluyendo los ésteres de colesterol, los triacilgliceroles, las proteínas. Entonces, esos lisosomas lo que van a hacer es degradar las proteínas
aminoácidos, y los lípidos pues van a dejar colesterol libre, que este colesterol libre que viene es importante. ¿Por qué? Porque este regula la síntesis endógena de colesterol. ¿De acuerdo? Porque va a inhibir a la enzima clave de la síntesis de colesterol, que se llama 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzimoa reductasa. ¿Quién inhibe a la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzimoa reductasa y que se da como tratamiento de los pacientes con hipercolesterolemia? ¿Cómo se llama la familia de fármacos que inhiben a esta enzima? Las estatinas. Las estatinas. Entonces, ¿las estatinas qué son? Son inhibidoras de la 3-metilglutaril-coenzimoa reductasa. Son de uso muy común, ¿de acuerdo? Entonces, este colesterol va a inhibir la síntesis endógena de colesterol, ¿de acuerdo? Pero también va a servir para irse a la síntesis en el hígado, pues las sales biliares, la síntesis de hormonas esteroideas, etcétera, ¿de acuerdo? Es probable que más de alguno de ustedes tome estatina o algún familiar. Entonces, cuando hay un trastorno del receptor de las LDL, ocurre la hipercolesterolemia familiar, ¿de acuerdo? Está causada mayoritariamente por mutaciones en el receptor de LDL, que inducen una eliminación inadecuada de las LDL por el hígado y por tanto aumenta la vida media y por tanto el colesterol va a estar muy elevado en sangre. Entonces las mutaciones del gen del receptor de LDL son responsables del 80 al 85% de los casos de hipercolesterolemia familiar. Y mucho más frecuente, está causada por mutaciones en otros genes implicados, como la ApoB100 y otros genes, ¿de acuerdo? Entonces, la apoproteína B100 también puede estar mutada y por tanto no va a ser reconocida por el receptor, que es el ligando del receptor de LDL. Entonces, el 5 a 10% de los casos tienen mutaciones en ApoB100. También la proteína PCSK9, que ya dijimos que participaba en el reciclaje del receptor, también puede estar mutada y causa el 1 al 2% de los casos. Entonces, pueden haber mutaciones en esas tres proteínas para alterar la eliminación de las LDL y aumenta la concentración sérica de colesterol y va a producir aterosclerosis prematura y aumento del riesgo de infarto de miocardio. Aquí teníamos un conocido, un abogado de la Defensoría que pues, era muy amable, Pedrito. Digo el nombre porque ya no, ustedes no lo van a conocer, bueno, a menos que hubiera un familiar, ¿verdad? Pedrito era una persona muy agradable, era un abogado, y de repente lo encontramos con muletas, con bastón, y nos contó que la mamá murió amputada de ambos miembros inferiores. Entonces él nos contó que andaba los dedos de los pies negros, o sea, necrosados. Entonces, cuando le hicieron una arteriografía, tenía obstruidas unas arterias tan importantes de miembros inferiores. De hecho, a los pocos días murió de un infarto masivo. Y es por esto, ¿de acuerdo? Una aterosclerosis prematura y un sensible aumento del riesgo de infarto de miocardio y de alteraciones cardiovasculares en cualquier tejido, ¿de acuerdo? Entonces, Doctor, dijo que le avisáramos cuando fueran las 5:35. va, perfecto. Solo terminamos hipercolesterolemia familiar y lo dejamos acá. Creo que sí. A ver si sí, salimos con él. Gracias. Saúl, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, gracias. Entonces, mayoritariamente dijimos, la mayoría son el receptor de LDL, ¿de acuerdo? Y hay de varios tipos. Entonces, los heterocigotos tienen también tienen problemas los heterocigotos, ¿de acuerdo? Es uno de los trastornos hereditarios más frecuentes. No me extrañaría que alguno de nosotros tuviera. Bueno, fuéramos por lo menos heterocigotos. Desde el nacimiento presentan un incremento al doble o el triple de la concentración de colesterol plasmático, que se traduce en santomas tendinosos, aterosclerosis prematura en la edad adulta. Los homocigotos tienen la dosis completa del gen mutado
y se afectan de forma mucho más grave. Incluso ustedes van a ver que en el Bloom hay niños con estatinas, niños con infartos, etc. 5 a 6 veces elevado el colesterol plasmático. Esos pacientes desarrollan santomas cutáneos, aterosclerosis coronaria, cerebral, vascular periférica en edades tempranas, ¿de acuerdo? Pueden sufrir infartos a los 20 años de edad o mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que no nos hacemos estudios genéticos, pero muchos debemos tener mutaciones, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos santelasma o santomas de la palpebrales. Entonces, hay diferentes tipos. Hay mutaciones, como ya decíamos, en ApoB100, pueden haber mutaciones también, y en la proteína PCSK9, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un individuo es homocigoto, los eventos cardiovasculares van a empezar incluso antes de los 12 años, ¿de acuerdo? A diferencia de, por ejemplo, un individuo que no tiene mutaciones, estos eventos cardiovasculares pueden aparecer, pues, estilo de vida, sedentarismo y todo lo demás, pero van a aparecer en edades mucho más tardías, ¿de acuerdo? Van a cruzar este umbral ya arriba de los 55 años de edad, pero un niño con mutaciones heterocigotas va a cruzar ese umbral, el riesgo cardiovascular, mucho antes, ¿de acuerdo? Y el homocigoto, perdón, y el heterocigoto, pues, mucho más temprano que alguien que no tiene mutación. Entonces hay varios tipos de mutaciones. Hay una clasificación de las mutaciones del receptor LDL, las tipo 1, que hay una ausencia completa de síntesis de la proteína del receptor, las tipo 2, hay alteraciones de las proteínas receptoras, pero lo que hay es un defecto del plegamiento de esas proteínas. No es que no haya, en la tipo 1 no hay, en esta se pliegan mal, ¿de acuerdo? Por alteraciones en el plegamiento en el aparato de Golgi. Las tipo 3, exactamente el sitio de unión a ApoB está alterado, ¿de acuerdo? Y es menos sensible. Las mutaciones de clase 4, permítame un segundo. Espérame que el señor que cierra la puerta. ¿Quién es Chalo? El señor que cierra la puerta creo que ya no quiere echar. Pero ¿quién es el que está hablando? Ah, va. Perdón, pero es que a esta hora ya nos están echando. Entonces, las mutaciones de clase 4 alteran el transporte hacia la membrana celular, está deficiente. Recuerden que ¿cómo se llama? El receptor debe transportarse hacia la membrana para poder captar a las proteínas y puede estar alterado, ¿de acuerdo? Están las tipo 5, una disociación dependiente del pH del receptor. Recuerden que en los lisosomas se disocia el receptor de la LDL, ¿de acuerdo? Pero eso también está implicado en proteínas y a veces está alterado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el reciclaje del receptor de LDL va a estar deficiente, se van a degradar y va a haber menos receptor en la membrana. Las tipo 6, no se produce el direccionamiento inicial del receptor a la membrana vasolateral, ¿de acuerdo? Originalmente, entonces no llega a la membrana. Al no llegar a la membrana, pues no va a reconocer. Todo eso es causa de que no se reconozca las LDL y que cause por los problemas de elevación del colesterol, ¿de acuerdo? Y hasta ahí. Permítanme, vamos a cortar, descartar. No podemos continuar por cuestión de la hora, pero tenemos el día de mañana para continuar, pero mañana sí de manera presencial, a menos que se vaya la luz, ocurra tiemble o lo que sea. Todo está en la patología de Robbins, la mayoría, algunas cosas no, pero esas no se las voy a preguntar. Así que yo debo retirarme. Tengan buenas noches y nos vemos mañana en clase. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. bueno, se cuidan.